Hola, soy Isabel Jiménez. Yo soy egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Estudié diseño gráfico y en varios años estuve precisamente trabajando en despachos de diseño y en agencias de publicidad. Actualmente soy maestra en la Universidad Veracruzana, en los talleres libres de arte Región Veracruz, y soy responsable del taller de grabado. Actualmente también hago obra relacionada con el grabado y también coordino actualmente la licenciatura en fotografía de la Universidad Veracruzana. Trato de utilizar tanto las técnicas análogas como las técnicas digitales en mi trabajo personal como en mi trabajo comercial. Pues bueno, les quiero mostrar dos de mis proyectos que desde hace como 3 años empecé a trabajar, que tiene que ver con el relato autobiográfico, y empecé haciendo trabajos en grabado, que son estos, en los cuales trataba de registrar escenas o elementos, objetos de mi entorno cotidiano, es decir, que están en mi casa y que forman parte de mi día a día, ¿no? Objetos con los que me relaciono cotidianamente. Entonces, precisamente el trabajo autobiográfico que hago es en relación a eso, ¿no? Al registro, por un lado, de aquello que me rodea, y a partir de eso genero un texto. Que bueno, aquí fue la inversa, primero generé el texto y después hice las imágenes. Los textos también están hechos en linóleo, estos son grabados en linóleo y por ejemplo en estos casos son linóleos que trabajo por la parte de atrás, por eso tienen esta textura, es decir, reutilizo material, reutilizo linóleos que tengo en el taller, y a partir de eso voy creando nuevos proyectos. Este fue uno que les decía, bueno, pues es figurativo, es un trabajo figurativo, y ya después empecé a trabajar lo abstracto, empecé a trabajar con formas orgánicas, empecé a trabajar con composiciones que surgieron a partir de unos bocetos que yo hice en cuadernos, en los que no había ningún plan, no había un interés específico de hacer tal o cual cosa, sino que fue surgiendo de manera natural, de manera espontánea, haciendo rayas, haciendo círculos, haciendo formas que no pretendían tener un fin figurativo, ni necesariamente expresar una emoción o un sentimiento específico, sino provocar, ¿no? Provocar el trazo, provocar la forma, provocar la composición de una manera espontánea. Y fue surgiendo esto, empecé trabajando en pequeños cuadernos y ya después fui seleccionando los que me parecieron los mejores, y eso ya los hice también estos grabados en linóleo. Estos son una corta edición que hice de impresión sobre papel hecho a mano, y a partir de esto empecé a redactar, ¿no? Qué me sugería y qué estaba viviendo en ese momento, cuál era una vivencia o una anécdota que quisiera contar a partir de estos grabados y a partir de estas imágenes. Este también es un texto hecho en linóleo. Se trata de que vayan, ya se expusieron incluso en la USB hace como un año, y se trata de que uno de los textos acompañe cada una de estas imágenes. Después de que hice este trabajo en linóleo, seguí experimentando con el relato autobiográfico, seguí trabajando con el texto, pero ya el texto como trazo, que no necesariamente se pueda leer, que tenga un contenido o que cuente
una vivencia, una anécdota, una historia, sino bueno, ¿qué pasaría a trabajar la mancha con el trazo, también un trazo gestual, un trazo espontáneo, un trazo que no está controlado? Y a partir de eso pues se me ocurrió retomar aquellas pruebas de impresión que yo tenía, que son estas, no sé si se alcanzan a ver, los recortes, que son las pruebas de impresión que yo hice para hacer estos textos impresos en un papel especial. Entonces, bueno, empecé a trabajar con la mancha. Lo que vemos aquí en el fondo, que se alcanzan a ver estas manchas negras, es unas pruebas que hice en unos monotipos que trabajé precisamente con negro y con rojo, y también los reutilicé. Entonces este otro proyecto seguía siendo relato autobiográfico, seguía conjugando imagen y texto, pero a partir de elementos que yo tenía, y fui reciclando, fui retomando. Empecé a trabajar también la mancha, también elementos reciclados, es decir, dibujos que yo tengo y que luego pues no me gustan, entonces los rompo y me sirven como base para generar imagen. En este otro proyecto, que es el que estoy haciendo actualmente, que solo llevo 5 imágenes, aquí sí vuelvo a ya tener palabras, ¿no? Sí se nota un texto concreto, pero son frases, ¿no?, que surgieron a partir de reflexionar sobre el tema de género, sobre el tema de la mujer. Y bueno, son frases sueltas, ¿no?, que para mí tienen mucho que ver con este tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, verdades históricas que se relacionan con el ser mujer, ¿no? Y bueno, también retomé el trazar, ¿no? El trazar de una manera también espontánea, de una manera sin tener mucho control, y volver como a este gusto que tienen los niños por rayar en la libreta, sin tener claro qué va a surgir, y tampoco sin pretender hacer algún dibujo figurativo. Aquí se ve más claramente, ¿no?, cómo tenemos recortes de dibujos previos o de fotocopias que tengo, de también manchar con colores que tengo a la mano sin tener, insisto, ningún plan. Por ejemplo, apenas lo estoy realizando, está en proceso, todavía me falta terminarlo, todavía falta colocar el texto. Y para este es otro, ¿no?, que sigue la misma línea, ¿no?, el trazo, la mancha, dibujos reciclados, palabras o frases, en este caso mujer tú no, por todo aquello que se nos ha negado, ¿no?, por solo el hecho de ser mujer. Son trabajos que yo empiezo y dejo pasar muchos días y ya después los retomo, es decir, no son trabajos que en un día, en una semana, en una tarde los comienzo y los termino, sino que es un proceso que se va generando. Estos son algunos que he realizado. Aquí se nota, ¿no?, como uno de estos grabados son de los que les mostré, ¿no?, de esta serie. Entonces, bueno, son trabajos que tengo a veces en paralelo y que no hay nada concreto. Esto es más bien, les digo, trazo y mancha y reciclar. Muy diferente a este tipo de trabajo donde aquí sí hay más control, donde sí hay una fecha, ¿no?, en la que siempre pretendo concluir, y ya hay como un resultado mucho más, más ordenado, ¿no?, más controlado. En el taller libre de artes de la región Veracruz tenemos varios talleres. Uno de ellos es el taller de grabado, y yo precisamente imparto ahí las clases a los alumnos de la Universidad Veracruzana como parte del modelo que se le ha llamado el MEIF, que es el modelo flexible, integral y flexible.
en el cual acuden al taller alumnos de otras licenciaturas, por ejemplo, de odontología, de medicina, de administración. No son alumnos que estudien alguna licenciatura en artes ni que vayan a desarrollar, ¿no?, necesariamente un proyecto artístico. He visto, ¿no?, que una de las cuestiones que a los alumnos les angustiaba mucho era no saber dibujar y no saber qué tema trabajar. Entonces, siempre que comenzábamos en la parte práctica, me preguntaban ¿y qué dibujo? ¿O qué me sugiere? ¿O sugiera mejor usted el tema, ¿no? Entonces, de esa manera a mí se me ocurrió que un detonador de la imaginación es la literatura. Por lo tanto, lo que yo hice fue ponerlos a leer cuentos, y a partir de los cuentos me desarrollaban un grabado en linóleo. El resultado ha sido muy bueno y también tiene que ver con lo que yo trabajo de manera personal. Es decir, cómo el texto genera la imagen. Lo que ha resultado sorprendente para aquellos que ven los grabados es que hay muchos que tienen un gran ingenio, son muy creativos, tienen una muy buena técnica. Y repito, son alumnos que no tienen ninguna formación artística, que nunca han tomado un curso ni de dibujo, ni de pintura, ni mucho menos de grabado. Ya en una ocasión se expusieron en el IBEC. Nos invitaron ahí a mostrar el trabajo de los alumnos del taller de grabado. Y bueno, lo sorprendente es que son de muy buena calidad, tienen un contenido, porque ese contenido lo trabajan a partir del cuento. Ellos han encontrado ahí una manera como segura de generar imagen. Más bien uno los va guiando en cómo pueden desarrollar la composición, cuáles son los mejores elementos, auxiliarlos en cuál es el tema o cuál es aquello que quieran comunicar a partir de la lectura que hicieron. Eso es en cuanto al grabado en linóleo. Y en cuanto al grabado en plano, que es el monotipo, ellos trabajan el autorretrato, y también es un gran reto porque pues no saben dibujar, y pues mucho menos saben dibujar figura humana y mucho menos su rostro. Piensan que es la cosa más complicada del mundo, y también vamos trabajando poco a poco algunas cuestiones de proporción, algunas técnicas, y el resultado es muy bueno porque solo trabajan con 4 tintas, es decir, trabajan con cuatricromía, con el cian, magenta, el amarillo y el negro, y a partir de eso generan su autorretrato. El resultado también ha sido muy bueno, ellos mismos quedan muy contentos, muy satisfechos, sobre todo porque descubren que sí pueden dibujar, y que sí pueden dibujar un retrato, y sí pueden dibujar un autorretrato, y que el talento o esta creencia que la creatividad o la habilidad solo es para algunos, pues aquí se trata también de echar abajo esa creencia, sino más bien que darles la seguridad para que ellos vivan esa experiencia artística y que vean los resultados. Bueno, yo tengo parte de mi proceso de trabajo es con estos cuadernos. Tengo varios cuadernos de diferentes tamaños, diferentes formas, incluso de diferente papel. Y aquí me gusta hacer algunas anotaciones, ¿no?, de algunos proyectos, o me gusta empezar a rayar. Son estos como bocetos hechos con rotulador. Generalmente en blanco y negro, aunque hay algunos en color, pero esto es lo que ha generado, por ejemplo, la creación de algunos grabados que hace un momento les mostraba, y que algunos los dejo totalmente inconclusos. Me gusta trabajar de esta manera porque no me siento presionada a concluir, sino que pues si algo no me gusta, pues cierro la libreta y puedo abrir otra donde tengo otros tipos de proyectos. Por ejemplo, lo voy a hacer ya en un formato mucho más grande como monotipo. Voy a trabajar la técnica del monotipo para realizar estos. Como hago pues el grabado en blanco y negro, pues se me ocurrió también empezar a dibujar,
y me hice esta libretita en papel en blanco y negro, que esa pues llevo muy poquitos dibujos, ¿no? Pero pues empecé también con trazos abstractos y ya después hice algo más figurativo, siguiendo con esta línea del registro de mi contexto inmediato. Esto se va a convertir en unos grabados también en linóleo, que también van a ser un trabajo de conjugación de imagen y texto. Estos otros que también han sido pues el origen de algunos de los grabados que mostré, y esto luego me va sugiriendo que muchas veces lo que hago es arrancar la hoja, destrozarla, y entonces forman parte también de otras imágenes, ¿no?